Os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido problemas con la aceptación de cookies o la no aceptación de cookies en los últimos tiempos? Es decir, todos y cada una de las empresas con las que nosotros hemos trabajado se han enfrentado a este ya no problema, sino casuística de que los usuarios están de cada vez denegando más cookies, ¿vale? Uno de nuestros clientes acudía a nosotros precisamente por eso, porque a pesar de haber visto o de haber invertido más en su negocio durante el último año, estaba viendo que respecto al año anterior de cada vez iba peor. Y en base a esa premisa intentamos ayudarla y nos pusimos a analizar. ¿Y qué vimos entre distintas cosas? Primero, que en 2023 la aceptación de cookies de los usuarios era un 90% y que esto cambiaba radicalmente en 2024 y pasaba a ser un 70%. ¿Esto qué significa? Que la muestra de usuarios observables ha bajado un 20%. Esto no solo pasó en este cliente, sino que viendo el resto de los clientes que tenemos, seguía esa tendencia. Es decir, a lo mejor no 2023, desde 2022, la tendencia de usuarios que deniegan cookies ha ido aumentando. Y claro, a la hora de comparar datos observados, pues estamos viendo o este cliente veía precisamente pues que iba peor cuando sus datos o su inversión iba siendo mucho mayor. Bueno, y como hemos puesto aquí, no estaba utilizando el modelado, es decir, solo estaba utilizando datos observados, ¿vale? Por tanto, ese cambio o esa subestimación de los datos del 2024 era más que claro, ¿vale? Por tanto, ¿qué hicimos? Pues activar los datos modelados, ¿vale? Y ver qué pasaba. Pues lo que vimos es que las sesiones no bajaban tanto como inicialmente con los datos observados bajaba y las reservas en comparación al 2023 subían. Es decir, el porcentaje variaba, aumentaba en la mitad, ¿vale? Y dijimos, wow, ¿qué está pasando aquí? Seguimos investigando porque dijimos, vale, pues están perdiendo bastantes datos. Seguimos investigando y pudimos ver que debido a sus casuísticas de configuración, este cliente solo tenía disponible el dato modelado a partir de agosto de 2024, que es, si os fijáis, donde cambia la tendencia radicalmente. A partir de 2024, sobre todo en reservas, vemos que en 2024 aumenta mucho respecto a 2023, ¿vale? Y de hecho, si nos fijamos en los datos, ¿vale? Desde agosto, viendo solo los datos desde agosto, varían exponencialmente, es decir, pasamos de tener una pérdida de sesiones a tener una ganancia de sesiones. Pasamos de tener una ligera subida de reservas a tener una gran subida de reservas. Al final, ¿qué nos indicó de cara a este cliente y de cara a algunos clientes más que tenemos? Pues que al final el modelado de GA4 recupera esa visibilidad perdida por las cookies y esto lo sabemos todos, ¿vale? Pero el problema es saber utilizar este dato, ¿vale? Así que vamos a ver un poquito más en detalle qué es el modelado de GA4, ¿vale? Y empecemos por el principio, ¿vale? ¿Cómo no? Es decir, la media, un poco de lo que estábamos hablando de ese 90-70, actualmente la media de aceptación de cookies según datos de media según que nos da Google, ¿vale? Estamos hablando de un 70-30%. De ese 30% no se puede almacenar información del usuario, es decir, por ley de privacidad no se puede disponer ni almacenar información del usuario, no disponemos de la información de la campaña que nos sirve para atribuir y, por tanto, esa atribución y ese análisis no es posible de estos usuarios. ¿Cuál es la solución que tenemos? Pues utilizar ese dato modelado, ¿vale? Que no es más que utilizar ese dato o modelar ese dato de usuarios que han denegado cookies, ¿vale? De hecho, Google es una de las soluciones de Google, su propio modelado, ¿vale? Y ahora os explicaré un poco cómo es este modelado de Google, ¿vale? Al final, creo que hasta aquí todos tenemos claro que el futuro es el modelado y que de cada vez más, como ya os decía antes, pasamos a usuarios que deniegan más cookies, a navegadores que ponen más trabas o como queramos llamarlo a esas cookies de primera parte y al final de cada vez más vamos a tener
que ir trabajando con dato modelado, por tanto, es muy necesario saber utilizarlo y saber cómo analizar con estos datos, ¿vale? Vamos a seguir adentrándonos para entender un poco cómo lo hace Google, ¿vale? Lo voy a explicar de manera muy simplificada, ¿vale? Nada que ver lo que hay detrás, ¿vale? Pero para que todos un poco lo entendamos, ¿vale? Google tiene una serie de usuarios identificados que hacen una serie de acciones, otra serie de usuarios que son desconocidos, que hacen otra serie de acciones y otras señales que legalmente puede observar y las puede utilizar para modelar, ¿vale? Recoge toda esta información, las modela, pasa a la IA, Machine Learning y demás, es decir, todo un poco lo que hemos hablado antes, pero hecho por Google, y al final nos ofrece un dato modelado agregado y, por ejemplo, estos usuarios o de estas interacciones que han realizado estos usuarios identificados versus a los no usuarios identificados, nos puede decir que en realidad todos estos son 8 usuarios totales que han hecho un global de tantas interacciones y nos devuelve un total de métricas y demás, ¿vale? Este sería un ejemplo muy simplificado de cómo hace el modelado Google, ¿vale? Pero Google no tiene un solo modelado, Google tiene varios tipos de modelados y vamos a verlos uno a uno, ¿vale? Tiene un modelado de comportamiento, que lo que nos intenta es restaurar aquellas mediciones de usuarios y de sesión que rechazan cookies utilizando Machine Learning y basándose en el comportamiento de usuarios que sí han aceptado cookies. Es decir, un poco lo que hemos visto antes, recuperar ese total de sesiones y no vivir con ese 70% de datos observados, ¿vale? El segundo tipo de modelado de Google es el modelado de conversiones, ¿vale? Aquellas conversiones que por tema de privacidad no seamos capaces de atribuirla, ¿vale? Ya sea por denegación de cookies, por bloqueadores o por limitaciones del navegador. Google nos ayuda, gracias a la IA, a modelar todas esas conversiones o eventos claves de aquellos usuarios que nos han dado su consentimiento. La tercera o el tercer tipo de modelado que tiene Google es el modelado de atribución, que así en castellano suena raro, pero todos seguro que conocéis el data driven, ¿vale? O la atribución basada en datos, que sí que es en castellano. Al final, Google nos ofrece su propio modelo de atribución, ¿vale? Que también utilizando Machine Learning nos ayuda a distribuir todas esas conversiones, identificando los distintos puntos de contacto y dándoles un valor, ¿vale? Así que dentro de Google Analytics toda esa parte de data driven o atribución basada en datos, pues utiliza su propio modelo de atribución con un propio modelado, ¿vale? Y por último, estamos hablando de que también utiliza modelado para las métricas predictivas. Todas esas métricas de predicción, como la probabilidad de compra que nos ofrece GA, que yo, desde mi experiencia, ningún cliente utiliza, ¿vale? Pues Google también las ofrece, utiliza el Machine Learning un poco para predecir todas esas acciones futuras que pueden realizar los usuarios, ¿vale? Hasta aquí. Estos son los 4 tipos de modelado que utiliza Google hoy en día, ¿vale? Y aunque todos estos modelados funcionen, es decir, o para que todos estos modelados funcionen, necesitan una serie de requerimientos, ¿vale? El primero y el más claro que debemos tener todos es que contra más datos, mejor. Contra más datos, los modelos de Machine Learning y de IA funcionarán mejor porque podrán estimar mejor y modelar mejor esos datos de usuarios desconocidos, ¿vale? Pero hay 2 de los modelos, que es el modelado de comportamientos y de conversiones, que requieren una serie de requisitos específicos. ¿Cuáles son estos, vale? Pues tanto el modelado de comportamiento como el de conversiones necesitan el Consent Mode. El primero necesita el Consent Mode avanzado y el segundo admite tanto el avanzado como el básico. Ahora os explicaré un poco qué es el Consent Mode, que seguro que habéis oído hablar y que a todo el mundo le explota la cabeza con el Consent Mode, pero al final el concepto es muy sencillo, al final lo que se hace con el Consent Mode, así que lo voy a intentar explicar de manera muy sencilla, ¿vale?
Y después otro de los requerimientos, ¿vale? Es que el modelado de comportamiento, para poder funcionar y que nos dé datos en Google, necesita recopilar al menos 1000 eventos al día con cookies denegadas, es decir, con cookies de analítica denegada durante al menos los últimos 7 días, y además se debe tener 1000 usuarios diarios con cookies de analítica aceptada durante al menos 7 días de los últimos 28 días anteriores. Esto, cuando lo lees 2 veces, al final lo integras, ¿vale? Al final, estos 2 requisitos son muy importantes recordar, porque si esto no se cumple, el modelado de comportamiento, es decir, recuperar ese 70% de sesiones que habíamos perdido, no será posible. Y esto, como veremos más adelante, te puede afectar en distintos periodos de estacionalidad donde no cumples estos 2 requisitos. Por ejemplo, tú en enero los cumples y tienes modelado, en marzo no los cumples y adiós modelado. Y esto te afecta y está afectando a muchos negocios que sufren mucho de la excepcionalidad, ¿vale? Vamos a ver un poco lo que os decía, que es el Consent Mode, ¿vale? Que es muy básico y es muy sencillo. El Consent Mode es el sistema de Google para transmitir los consentimientos del usuario. ¿Qué significa? Transmitir si el usuario ha aceptado o no, según qué cookies. Ya está, es eso. ¿Y cómo funciona? Pues se obtiene el consentimiento del usuario, se transfiere, técnicamente hay unas formas de hacerlo, el consentimiento a Google con el Consent Mode. Google, en base a ese consentimiento, ajusta su comportamiento para ajustar a la legalidad todos los datos guardados y recogidos, y después, con todo esto, modela el dato y hace el modelado. Es muy sencillo, ¿vale? En la clase del Consent Mode del máster explico toda la parte más técnica de cómo validar, cómo implementar distintas opciones, pero al final lo que quiero es que os quedéis que el concepto de implementar el Consent Mode es muy sencillo, y el concepto de lo que significa simplemente es enviar el consentimiento que ha dado el usuario en vuestro banner de cookies de la web a Google. Ya sea a Google, puede ser a Google o puede ser a distintos medios, ¿vale? Esto en el máster lo explico todo más detalladamente, ¿vale? Y como os decía antes un poco, y para diferenciar esos 2 tipos de Consent Mode que existen, ¿vale? Que al final son 2 formas distintas en las cuales lo puedes configurar. Estas son, ¿vale? La primera es el Consent Mode básico, que básicamente es que esos consentimientos, es decir, que Google no recibe ningún dato hasta que el usuario acepta consentimientos. Es decir, si yo llego y deniego, Google no recibe nada. Si yo llego y no hago nada, Google no recibe nada. Si llego y acepto consentimientos, en este momento Google empieza a registrar datos, ¿vale? Y en cambio, el Consent Mode avanzado es que Google recibe datos desde el momento que el usuario llega a la web o a la app. Es decir, yo llego y si no he aceptado consentimientos o llego y deniego consentimientos, Google recibe datos y él por detrás al final hace una serie de cosas para cumplir la legalidad y no almacenar datos ilegales de esos usuarios que no aceptan consentimientos, ¿vale? Y esto al final nos ayuda a tener el Consent Mode avanzado, nos ayuda a modelar mejor, porque lo que os decía antes, contra más datos tengamos, mejor funcionará el sistema para modelar, ¿vale? Y os quiero poner un ejemplo un poco de la diferencia del Consent Mode con el modelado de conversiones, que creo que se entiende muy bien, ¿vale? El Consent Mode básico, como os decía, no envía datos hasta que los usuarios aceptan, ¿vale? Pongamos el ejemplo de 100 usuarios que hacen clics a anuncios, ¿vale? 60 de estos usuarios aceptan cookies. Todo esto se recoge, 10 de estos usuarios convierten, por tanto, tenemos un porcentaje de conversión del 17%. Hasta ahí, claro. Bueno, más o menos el 17%, ¿vale? Del resto de usuarios, que son estos que no deniegan, Google los estima, ¿vale? En base a los clics de los anuncios. Se hace una estimación. Y después, todo es cómo saca de estos usuarios cuáles han convertido. Pues al final hacen una extrapolación de aquellos usuarios que sí que han convertido, ¿vale? Aplica un factor corrector y refleja ese factor corrector que los no consentidos convierten entre 2 y 5 veces menos. Pero al final hace una serie de cálculos para calcular este dato, ¿vale? Y por tanto, al final,
el dato modelado que nos ofrece es que en vez de tener un 10% sin el consent mode, que sería lo que tendríamos respecto a los clics, tenemos un 15% de tasa de conversión. Pero si esto lo comparamos con los clics, es decir, el consent mode avanzado, vemos que la tasa de conversión que podemos conseguir es mucho mayor. ¿Por qué? Porque estos datos de usuarios que deniegan cookies sí que lo estamos recogiendo, los estamos recogiendo sin identificar al usuario, les están recogiendo todas esas señales que son legales a recoger, ¿vale? Y aplicando el Machine Learning, como decía, y utilizando todas esas señales, es capaz de saber cuánto convierten estos usuarios. Y a partir de aquí se puede calcular mejor la conversión, ¿vale? Esto de aquí, destacar que es una simulación, ¿vale? Que en realidad nosotros en Analytics no vamos a poder ver esta separación de los usuarios que aceptan de los que deniegan, ¿vale? Al final en Analytics lo que vemos es que el dato final, ¿vale? El desglose de usuarios que aceptan versus los que no aceptan no se ve, y de hecho es uno de los inconvenientes del consent mode, o del modelado, ¿vale? Que no nos ofrece dato desglosado de los usuarios observados versus al modelado, ¿vale? Vamos a ver algunos inconvenientes más del modelado, ¿vale? El primero, como os decía, es la incertidumbre de la precisión de datos. Como no podemos saber cuál es el dato modelado y el observado, muchas veces a la hora de ver métricas clave nos las puede distorsionar, ¿vale? Por tanto, es muy difícil o es difícil tomar decisiones en base a estos datos si no te los crees. Por tanto, es muy importante que analicemos y nos creamos este dato y que nos acostumbremos mucho a trabajar con él. El segundo punto es que existe una consistencia entre informes, ¿vale? Los datos modelados del modelado de comportamiento, por ejemplo, no se aplican uniformemente a todos los datos que disponemos en GA4. Por ejemplo, en audiencias, informes de retención, segmento de secuencias, métricas predictivas y los informes de explorador, excepto formato libre, todo lo que es modelado de comportamiento no está. Tú dices, bueno, a nosotros nos pasó al principio, en plan empezamos a analizar audiencias, pero aquí este dato no es este otro y nos estamos volviendo locos hasta que nos dimos cuenta, desactivando el modelado, que era por culpa del modelado. Así que tened mucho cuidado a la hora de utilizar estas funciones de Google Analytics 4 con el modelado, porque os pueden volver loco. Y por último, la exportación de datos a BigQuery, si trabajáis con ella, no incluye ningún tipo de dato modelado, ¿vale? Así que esto, si combináis datos de BigQuery versus a GA4, en GA4 sí que tenéis modelado y en BigQuery no tenéis modelado, muchas veces los datos no casan y necesitas como ser bastante avanzado para poder utilizarlo las dos correctamente, ¿vale? El tercer punto es que nos impacta la atribución de canales, ¿vale? Por un lado, el hecho de meter todo ese tráfico que no ha aceptado cookies nos hará aumentar ese directo porque Google no es capaz de atribuir todos los usuarios a todas sus fuentes de datos, por tanto, cuando no los conocen, pues, o no es capaz de reconocerlo, pues nos hace aumentar ese directo o ese assignment, ¿vale? Y luego otros medios de pago, como pueden ser displays de redes sociales, como tienden a tener tanta baja aceptación de cookies, ¿vale? A la hora de ver el modelado, el peso de esos canales sobre el total tiende a ser más bajo, ¿vale? Y el último punto es el impacto en tendencias, ¿vale? Como he dicho ya antes, si tenemos un volumen de datos bajo o volumen de datos que les afecta la estacionalidad, puede ser que en momentos del año tengas modelados y en momentos del año no tengas modelado. Y eso te afecta a la hora de comparar, te afecta muy negativamente si no sabes en qué momento del año no estás teniendo el modelado. Por tanto, es muy importante saber y saber en qué momento estamos cumpliendo cada uno de los requisitos para poder disfrutar de ese modelado, ¿vale? Y hasta aquí os he puesto las cosas muy feas, pero os quiero acabar un poco diciendo, es en plan de, ¿y tu negocio? Es decir, ¿quiero o no quiero el modelado? ¿Necesito o no necesito el modelado? ¿Vale? A futuro lo vamos a necesitar todos, ¿vale? Pero hoy por hoy
debemos un poco evaluar si el negocio lo necesita o no. Y así os dejo unos pequeños tips para ayudaros un poco a saber si lo necesita, ¿vale? Si lo necesitas, si tienes un alto volumen de tráfico, es decir, puedes llegar a alimentar ese modelado, mínimo más o menos unos 5.000 de usuarios diarios al día, ¿vale? Si tienes un alto volumen de rechazo de cookies, pues necesitas remodelado, porque trabajar solo con el observado te quedas ahí un poco cojo. Si tienes una dependencia alta de navegadores con restricciones, esto hará que además ese rechazo de cookies, ese 70-30 que veíamos, sea mucho mayor ese 30 de negación, porque además te colisiona con esos navegadores que tienen restricciones, como puede ser Safari, ¿vale? Si tienes un alto volumen de usuarios que utilizan este tipo de navegadores, pues ahí estás perdiendo datos. Y luego, si necesitas como cubrir esos huecos vacíos de información porque haces unos análisis muy detallados del dato, ¿vale? ¿Y por qué te diría yo que no lo necesitas? Si utilizas BigQuery y es tu fuente de datos principal y no utilizas Analytics, olvídate del modelado. Es decir, si activas modelado, al final te va a explotar la cabeza porque no vas a poder. Es decir, en BigQuery no lo tienes, en Analytics lo tienes, y si nunca te has metido en Analytics y solo utilizas BigQuery, te vas a volver loco si quieres empezar a comparar. Si tienes un volumen de datos de moderado a bajo, como hemos visto antes, te verás afectado, o si tienes estacionalidad, te verás afectado, que lo tienes a veces activado, a veces desactivado. Si tienes un alto volumen de aceptación de cookies, y estamos hablando que tus clientes tienen un 95% de aceptación de cookies, no necesitas el modelado, puedes vivir con el observado. Ojalá todo el mundo tuviéramos ese porcentaje, ¿vale? Y por último, no lo necesitas, o mucho cuidado si lo usas, si no tienes un equipo especializado y dedicado a interpretar todo ese dato modelado, ¿vale? Como os he dicho antes, es muy fácil tomar decisiones equivocadas con un dato modelado que no acabes de entender. Así que mucho cuidado con esta parte. Y quiero acabar, no sé si he ido bien de tiempo, ¿no? Pero bueno, quiero acabar un poco diciendo que modelar datos y usarlos bien debemos hacerlo.